En el episodio de hoy tenemos a Miriam Navas, que nos hablará de todo el tema de atribución. Veremos los errores más comunes que nos enfrentamos si no entendemos bien cómo funciona este tema. Y también hablaremos de los sesgos que tenemos muchas veces cuando de un día para otro las campañas no funcionan. Pero, como sabéis, el podcast no sería posible sin nuestros patrocinadores. El primero de ellos, Rayola Network, que el día 2 de marzo celebran su aniversario. Y os vamos a dejar un enlace para que os podáis registrar a su club VIP y poder acceder ya a los regalos que empezáis a tener si os registráis. Por ejemplo, una guía completa para editar la web, aparte de muchas más cosas, pero también estaréis ya en la lista que os llegarán los avisos de las cosas más importantes que van a haber en este aniversario. Y pensar que lo están preparando desde hace ya mucho tiempo. Pero Rayola Networks, lo importante es que es el hosting que nosotros confiamos y donde tenemos todas nuestras webs. Ya la semana pasada os explicamos que no todos los hostings son iguales, no cualquier hosting, ¿vale? Y si tú lo que quieres es dormir tranquilo y que el hosting no esté en tu mente y preocuparte, por ejemplo, de la atribución, que es realmente lo que tenemos que preocuparnos, teniendo vuestras webs o las de vuestros clientes en Rayola Networks, os permitirá hacer esto. Por eso, y si queréis hacerlo con un 20% de descuento en el hosting, solo tenéis que acceder a ppccast.com/Rayola. Otro de nuestros patrocinadores, Data Feed Watch, es el gestor de feeds de confianza, ese gestor de feeds que yo, por ejemplo, uso con mis clientes. Y una cosa que me pasó la semana pasada es que estuve trabajando un feed donde hemos enlazado un Google Drive con una tabla dinámica que me permite, a partir de eso, crear un montón de reglas. Y es algo que, por ejemplo, si lo tuviera que haber hecho en Merchant con reglas, no sabría hacerlo. Y te voy a contar un secreto. En un principio no sabía hacerlo tampoco en Datafeed Watch, pero ¿qué hice? Hablar con soporte y me lo solucionaron enseguida. Y me ayudaron a crear esas reglas que no tenía ni idea de cómo crearlas. Pero eso es una de las ventajas de utilizar una plataforma de confianza como esta. La respuesta que tienen cuando tienes dudas. Si quieres empezar a probar Datafeed Watch y los 3 primeros meses tenerlo al 50%, no lo dudes, ppccast.com/DatafeedWatch. Y por último, el último patrocinador, y un patrocinador importante porque es el que nos ayuda a que tengamos las conversiones traqueadas, al que podamos analizar todo este tema de atribución, porque, por ejemplo, como comentará Miriam, GA4 es una base importante y con Juan Carlos de Convertiam, tener ese GA4 bien configurado es súper fácil porque son expertos en ello. Son expertos en todo lo que tiene que ver en data, tanto en creación de dashboard, como en tema de consent mode, como en tema de poner bien las conversiones en cualquiera de las plataformas. Y os digo una cosa, si creéis que tenéis algo muy complicado y que nadie lo puede hacer, yo os aseguro que Juan Carlos de Convertiam lo puede hacer. Si necesitas de sus servicios de implementar analítica, implementar conversiones, no lo dudes, ppccast.com/Convertiam. Os dejamos con el podcast. Espera, que sea 267 y siempre tengo que pensar cómo empieza el podcast. Vale, ya está. PPC Cast, el podcast para la gente amante del PPC. Episodio número 277. Hablemos de atribución con Miriam Navas. Sí, hoy venimos a solucionar un problema que tenía, una deuda histórica que tenía PPC Cast. Es más, hubo una pequeña confusión en el podcast que vino Marcos, porque hubo un momento que dijimos, Miriam no había venido. Y sí, Miriam, habías venido a la mesa redonda. Es verdad, sí. Deuda histórica, madre mía, qué Deuda elevado. histórica. Deuda histórica, deuda histórica. Como una de las que más participa en la comunidad, sobre todo en el Plus, si pusiéramos. Pero, por si no conocéis a Miriam Navas, qué mal hacéis. Miriam Navas es especialista SEM y PPC, Marketing Data Science, especialista en análisis de atribución y freak de Google Sheets. A ver, yo lo siento, pero ahora hablaremos de atribución, pero top 3 fórmulas de Google Sheets. Top 3. Unique, Buena. cualquier query. Vale, una query. Y una query. Y no sé, creo que esas dos. Y un filter. Un filter. Yo te sumo reject match y split. Sí, también. Pues es que el reject match se me da mal. Al final se lo tengo que pedir siempre a ChatGPT, porque me lío que no veas.
¿Os imagináis un podcast de 1 hora hablando de fórmulas de Google Sheets? Esto lo tendríamos que probar un día. Esto estaría muy bien. Sí, sí, tendríamos que probarlo, ¿eh? Para los inocentes lo haremos. Pero la gente nos mataría si te tenemos a ti, Miriam, aquí y te empiezo a hablar de Google Sheets solo, porque tú eres conocida, aparte por tu amigo Markov, que hablaremos de él, hablaremos de tu amigo Markov, Sí. porque en LinkedIn generas mucho contenido sobre la atribución. Y creo que es un buen momento para hablar de ella, porque una cosa que hemos hablado muchas veces, y yo creo que tú eres la persona indicada para darnos un poco de luz, es que los media buyers, primero de todo, ¿cuántos años llevas de experiencia en el sector? Unos 10 más o menos. Vale. Entonces, en este transcurso de 10 años, ¿crees que los media buyers hemos cambiado de estar mirando los datos de plataforma a estar mirando los datos globales? Yo creo que no mucho. O sea, yo por lo que percibo a mi alrededor, creo que nos centramos o la gente se centra mucho en la plataforma y no sale de ahí. O sea, es como yo lo que veo a mi alrededor, ¿eh? Es Sí, sí, claro. obsesionarse por el último hook, la última creatividad super top, conseguir creatividades de la leche. Hombre, lo entiendo porque ahora con Andrómeda es verdad que ha cambiado todo y bueno, es importante el tema de las creatividades. Pero será porque yo soy cero creativa y me flipan los datos y los números, pero yo es que creo que tenemos que salir un poco de la plataforma y focalizarlos más en datos de negocio y tratar de conectar negocios con plataformas publicitarias. Correcto, entonces sí que deberíamos, o sea, que está bien que nosotros interactuemos en la plataforma, pero que sin que los resultados de negocio acompañen lo que dice plataforma, y eso veremos que hay muchos casos que el problema de todo es que la atribución nos cambia mucho lo que vemos en un sitio a lo que vemos en otro, es por lo que entonces deberíamos estar justo mirando muchas veces plataforma, justo por la atribución, ¿no? Sí, sí, entender sobre todo cómo funciona cada una. Es que yo creo que ahí está un poco el tema. Yo creo que empezamos a ver datos y no nos los creemos mucho porque cada una te cuenta una historia. Y entonces ya directamente decimos, esta miente, esta no te cuenta la verdad, la otra infla los datos. Entonces yo creo que hay que bajar un poco, yo creo, a la base y entender que cada una te está contando su historia, cada una mide las cosas como las quiere medir y que al final intentar ver el conjunto, entender cómo funcionan entre sí, cómo interactúan entre sí las diferentes plataformas en el Customer Journey, es un poco lo que nos da lo que nos va a dar muchísima más información. Y yo cuando descubrí eso fue cuando me empecé a fascinar por el mundo de la atribución. Claro, por ejemplo, el primer error que se puede llegar a cometer muchas veces. Presentar un reporte a un cliente de Google ha conseguido 20 conversiones, Meta ha conseguido 20 conversiones, y el cliente te dice, yo he conseguido 25 conversiones. Sí, No ese es suma. un ¿Por qué esto no clásico. suma? Es un clásico. O sea, ese es como y lo he visto mucho, es que, o sea, es muy habitual, y es muy habitual también en clientes. O sea, también creo que hay que hacer un poco de pedagogía en los clientes y explicarles cómo funcionan las cosas, porque si no, pierden la confianza en los datos. Y eso ya sí que ahí cuando tu cliente pierde la confianza en los datos es que lo tienes todo perdido. Entonces, no sé si quieres que vaya un poco al detalle Sí, y sí, lo sí, sí, explique sí, 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 en sí. 5 minutos, Sí, ¿vale? sí, Tú, si tenemos me 1 hora dejas por hablar. yo aquí tengo carrete para rato, o sea, que cuidado conmigo en esto. Dale. Vale, todo tiene que ver con cómo mide cada una de las plataformas. Vale, voy un poco a la base. Meta o TikTok funcionan igual. Mide con aquello que hablábamos cuando existía Universal Analytics, que era el modelo de atribución del last click. Es decir, el usuario ve un anuncio y si lo ve, si hace clic en el último día o lo ve en los últimos 7, Meta o TikTok se adjudican la conversión completa para ese anuncio, ese Ujú. conjunto de anuncios de esa campaña. Google Ads no funciona last click, funciona, bueno, con un modelo de atribución basado en un amigo de Markov que se llama Shapley. Y entonces lo que hace es le atribuye a cada trocito de la conversión su participación. Por eso vemos conversión, en Meta vemos conversiones en enteros y en Google lo vemos en decimales. Es como, ¿cómo he tenido 5,27 ventas? Pues sí, tienes 5,27 ventas porque un trocito se la lleva esta, otro trocito se le lleva el otro, y al final, trocito a trocito, tienes decimales de ventas, cosa que es absurda, pero tiene su sentido, porque cada paso tiene su importancia. Bueno, el e-commerce también funciona con las script. Entonces, claro, el cliente dice, yo tengo unos datos, Meta me dice otros, Google me dice otros. ¿Quién miente?
Realmente ninguno. Cada uno cuenta la historia de su punto de vista. Tampoco es que digan, es que, porque también es una de las cosas que escucho mucho, Google se lo quiere atribuir todo, o Meta se, como dijo alguien, Meta se atribuye todo hasta los buenos días, o algo así, lo escuché hace poco. Y era como, a ver, no se lo atribuye todo, se atribuye lo que se tiene que atribuir según su modelo de atribución. Como si estuvieras solo en el mercado. Exacto, sí, sí, exactamente. Como si estuviera trabajando en el vacío, exactamente eso. Claro, pero esto que estamos hablando genera un problema, genera muchos problemas esto, pero uno de ellos, por ejemplo, es el típico de Meta va muy bien, Google no Ujú. va tan bien, a nivel de lo que vemos en plataforma, y decidimos apagar Google. O, por ejemplo, la Ya, típica de campaña de remarketing va muy bien, la campaña de Demand Gen no va tan bien, que ahora hablaremos de Demand Gen, apago Demand Gen y de remarketing de repente se muere. ya, Entonces, esa. ¿cómo podemos afrontar esto? A mí eso me pasó una vez. Meta iba, Meta iba, no es que fuera mal, es que como era, creo que era una empresa de formación, de cursos, másters, cosas así. Y entonces el proceso era muy largo, la venta se salía de lo que era el modelo, o el contacto se salía del modelo de atribución del día, 7 días de Meta, con lo cual Meta prácticamente se atribuía muy poco. El cliente me dijo, Meta es una mierda, aquí no se atribuye nada, la paramos. Y yo le dije, no, por Dios, o sea, necesitas que la gente vea tus anuncios, que tengas un recuerdo de marca, que tengas un recuerdo de que están ahí, de que acabas de hacer el contacto, o de recordarte que has entrado en la página web. No, 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 págalo porque esto no genera conversión. Me costó mogollón, esto hace muchísimos años, por lo menos 6 años. No tenía el conocimiento que tengo ahora y terminé diciéndole que ok, apago. Ya estamos arrancando una semana después. Porque al final, claro que impacta. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Yo esto creo que hablé de ello en el primer PPC Cash Conference que Correcto, sí, montasteis, que me sí, sí, invitasteis a sí, ello sí. y hablé de este tema. Creo que lo que te decía al principio, hay que trascender de las plataformas y mirarlo desde el conjunto. Y chicos, chicas, abrir GA4 y ese maravilloso informe de rutas de atribución donde te dice exactamente en qué punto está Meta. Y si le está, porque muchas veces lo que pasa es que Meta genera, o sea, Meta atrae ese tráfico, que luego finalmente termina convirtiendo. Pues hay que darle esa oportunidad. Y si tú sabes que Meta te está trayendo tráfico, no lo apagues, porque si lo apagas, te van a caer las conversiones. Antes de entrar en GA4, porque yo creo que es un punto, te quiero preguntar, la gente que, o sea, ¿tú ves los UTMs como algo que puede solucionar los problemas de atribución o no? ¿O No, no tiene que ver? las UTMs lo que hacen es que le mandan, o sea, las UTMs no es más que un código que se le añade a la URL en las redes, bueno, hay gente que lo hace en Google Ads, también se hace en Meta, se hace en TikTok, allá donde haya un link le pones una UTM, y lo que hace es decirle a GA4 desde dónde viene ese tráfico, porque GA4 a veces no atribuye bien, tiene truco. Por ejemplo, GA4, si en vez de ponerle Facebook le pones Meta, no lo reconoce como red social. Tienes que ponerle Facebook. Tiene esas pequeñas cositas un poco pelotuditas que como Google se puso, o sea, tomó la decisión en un momento dado, no lo ha cambiado. A pesar de que ahora, pues Facebook, yo no sé si alguien llamará a Meta Ads, Facebook Ads todavía, ¿no? Pues Google sigue haciéndolo. Entonces, si no le pones en fuente la que viene de Facebook, no lo va a reconocer. O pones Instagram, por ejemplo, pues tampoco lo va a reconocer. Y otras cosas que no reconoce. Pero para mí es importante porque me dice yo le puedo decir a GA4 exactamente lo que le quiero decir. Por ejemplo, si quiero testar una campaña, una de Mangen, por ejemplo, o le quiero testar una campaña muy upper funnel de Meta, lo puedo poner en la UTM. Y entonces ya me lo recoge con esa UTM en campaña. Y ya lo tengo identificado. También puedo Oye, identificar el email, por ejemplo, puedo identificar todo aquello que yo quiera identificar, lo puedo meter dentro y llamarlo como yo quiera, no como luego GA4 lo nombra. claro, porque 2 cosas. La primera, sobre esto de los nombres de los UTMs, y esto lo aprendí recientemente, es que Google en la ayuda de Analytics, en la Mm, sección de agrupaciones, te dice cómo puedes nombrar las cosas. Esto total. dejaremos el enlace porque es muy interesante. Yo lo desconocía totalmente y yo tengo que decir que a veces
los UTMs uno era FB, otro era Facebook, depende del cliente, utilizaba. Que no, o sea, Google te pide que sea una cosa para él en la agrupación automática lo ponga correctamente, si no, se va fuera. Yo eso lo Sí, desconocía. Y, y entonces, una cosa que usas tú, por lo que estamos entendiendo, es que cuando tú pones la campaña, el nombre que tú quieres, lo usas en la ruta de conversión. sí, claro. Porque a ver, tú puedes coger la ruta de conversión, la puedes trazar por fuente medio y por campaña. O lo puedes trazar según la asignación que le ha dicho, lo que decías, lo que la asignación que le ha dado el propio Google a ese tráfico que tú estás mandando. Por eso tienes que tener muy en cuenta cómo entiende GA4 en las diferentes fuentes. El tema es que campaña siempre está ahí. Es una categoría o es una dimensión que está ahí. Entonces es la que yo puedo manejar. Vale. Y es como yo la nombro y ahí la nombro la que me dé la gana. Y entonces lo que hago es me descargo todas las rutas de atribución por campaña. Que al final, o sea, si tienes un cliente con mucho tráfico puede ser un poco horrible porque pueden salirte 6.000 líneas. Pero al final con scripts y hoy en día con ChatGPT o cualquier IA, la verdad es que puedes hacer maravillas muy rápidamente para filtrar todo aquello, vaya. ¿Qué IA es la que más usas para todo esto? ¿Cuál? ¿Qué, ¿Perdona? qué, qué IA utilizas? Cloud, Ay, pues ahora, GPT. bueno, ahora estoy in love con Cloud Code, Ujú. súper in love. Esto tendríamos que hablarlo un día porque es como lo más. Y ChatGPT. ChatGPT empecé a trabajar con ChatGPT hace ya un par de años y es que ya me conoce, es que ya sabe quién soy. Entonces ya es como difícil dejar ir. Y ya es que tenemos una relación personal. Entonces esto es complicado. Pero Cloud Code está ahora totalmente, se está haciendo un huequito en mi corazón y está un poco desplazando a ChatGPT. Pero hagamos un En pequeño general paréntesis. utilizo ¿Qué, qué ambas. haces con Cloud Code? Pues en Cloud Code estoy poniendo en marcha todo el tema de skills. Vale. Yo me he quedado un poco descabalgada en los últimos meses con todo este tema de la inteligencia artificial, los MCPs en el N8N y todo esto, porque me abrumó tanta cantidad de información. Ujú. Pero de repente se cruzó Mike Rhodes en mi camino y entonces estoy descubriendo Cloud Code y es una pasada. Entonces, como que me he vuelto a meter ¿sabes? Me había salido diciendo, Dios mío, esto, a ver si para y puedo en algún momento entrar, pero esto no para. Es un tren que va como a toda velocidad. Y de repente, cuando he visto esto aglutina lo que es un MCP, lo que son, no llega a hacer automatizaciones, pero dale Ujú. 3 meses. O Sí, sea, sí, 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 sí. Volvamos a la atribución, porque claro, lo de las rutas de conversión, yo creo que tú abogas mucho por usarlo, porque no solo aquí lo estás haciendo en podcast, sino cuando viniste al conference lo explicaste, por LinkedIn lo has hablado varias veces. Pero claro, ahora me voy a poner en la piel de un media buyer que te diga, ya, pero yo no puedo estar tomando para cada decisión de cada anuncio si miro o no. Entonces, ¿cuál es ese equilibrio entre... vale. ¿Cómo encontramos el equilibrio en todo esto? Vale, yo lo primero que hago cuando cojo una cuenta nueva es saber cómo está, lo utilizo ahí. Cuando cojo una cuenta nueva, quiero saber cuál es su customer journey. Entonces, lo que hago es, me descargo todas sus rutas de atribución y me hago el famoso Sankey, que lo tengo por ahí compartido en GitHub. Bueno, es un diagrama de Sankey donde, digamos que es un diagrama de flujo, donde ves cómo entra el usuario, si el usuario, cómo son las rutas de conversión. Entonces, si el usuario llega a la página web, luego vuelve a entrar por Meta, luego vuelve a entrar por Instagram, o sea, yo qué sé, por canal, por un email, luego vuelve a entrar por Google y finalmente termina convirtiendo en una PIN. Vale, y entonces yo ya tengo como el mapa de cómo está funcionando porque a lo mejor está funcionando todo Meta y está solo en remarketing, o están ahí las PIMAX en remarketing, las saco convirtiendo todas y Meta no. No sé, me hago la composición del lugar de cómo es el customer journey de ese cliente y cómo tiene montada la estrategia de campañas. Y veo a ver si tiene sentido, si hay gaps por ahí, si por ejemplo está muy centrado en el low funnel y está metiendo toda la inversión a convertir y no está generando la demanda. Entonces, analizo un Mm. poco eso. Digamos que ahí es donde le meto muchísimas horas. Luego, ya evidentemente no estoy todo el día mirando esto porque entonces no haría otra cosa. Pero sí que es verdad que cuando quiero probar cosas nuevas, por ejemplo, quiero saber si la última estrategia que se me ha ocurrido de lanzar campañas por ejemplo, de añadir producto a carrito. Es una estrategia que aprendí
que aprendí de Paco Sáez, y lanzar campañas muy upper funnel para atraer tráfico más barato y que sea cualificado. Entonces, lo que hago es ver si esa campaña realmente tiene sentido. Porque muchas veces cuando el usuario tarda mucho en convertir, pues por ejemplo, yo qué sé, pues soy una clínica dental, que tengas que hacerte una operación de algo importante en la mandíbula, por ejemplo, y entre que contactas, entre que hablas, vas, te dan presupuesto y toda la pesca, al final tardan muchísimo la conversión. Pues eso, si no lo ves en un análisis de atribución, no lo vas a ver. Entonces, cuando quiero probar algo, lo miro ahí, pero no lo estoy mirando todo el día. Simplemente es analizar cosas que a mí me llaman la atención de campañas o estrategias puntuales que necesito saber si funcionan o no funcionan. Y que el cliente Ca- me va a preguntar por ellas también. Claro, o sea, al final es más para saber realmente la situación, pero por ejemplo, para optimizar un anuncio se utiliza la data de Meta o de Google Ads o de lo Claro. que sea. Sí, sí, O, sí. o sea, Claro. no penséis que Miriam para cualquier cosa que haga está mirando lo de la atribución todo el rato, porque es que no se puede probar. No, no. No, podría, ¿eh? Podría. Podría estar Sí, todo el día mirando esto, pero, pero no. Pero no. Yo creo que aquí hay una cosa importante y es que cada pregunta tiene una fuente correcta. Entonces, siempre tenemos que pensar cuando nos hacemos, y yo creo que es un poco también el lío que nos hacemos, porque acudimos a fuentes que no son las correctas para contestar las preguntas que tenemos. Entonces, tenemos que tener las preguntas correctas. ¿Qué ventas ha tenido el negocio este mes? No vayas a GA4, porque entre las cookies y entre posibles errores no vas a saber cuáles son las ventas reales. Tienes que irte al e-commerce. El e-commerce te va a dar las ventas reales de ese mes. Ahí está claro. ¿Cuál es el ROAS de mis campañas? Tampoco te vas a ir no sé, no te vas a ir al e-commerce, que también tiene su modelo de atribución y te va a decir, muchos clientes hacen eso, que te dicen, no, es que mi Shopify dice que Meta ha conseguido no sé cuántas conversiones. No, hombre, vete a la fuente de verdad, que es Meta en este caso. O sea, hay que ir, cada pregunta tiene una fuente de verdad adecuada y es la que tenemos, no debemos mezclar, tenemos que encontrar cuál es la que responde realmente a la pregunta. Entonces, yo para manejar las campañas, optimizar las campañas, me quedo en las campañas, no salgo de ellas. Veo los datos de cada campaña. es una gran No reflexión. intento ir a otros lugares a que me den respuestas. ¿Y qué opinas de la métrica MER? Pues no opino, la verdad. Es una que tú la comentas muchísimo, que es como el inverso del ROAS, Bueno, o sea, ¿no? lo que hago es lo que me dice el e-commerce, pero lo que me dice el resultado Sí. global lo divido entre la inversión que he hecho y es como el ROAS, pero en vez del Ah, valor de vale. conversión, en vez del Vale, valor de tiene la truco conversión, lo eso, que ¿eh? hago es el valor de negocio. Vale, sí, sí. O sea, lo que haces es, en vez de cogerte el ROAS por plataforma, lo que haces es dividir la inversión, o sea, los ingresos del e-commerce entre la inversión Claro, de publicitaria. Pues de las plataformas, pero de todas. O sea, al sí, final de todas, sí, sí, sí. lo que me ayuda es a decir, vale, es que la inversión publicitaria, los cambios que hemos hecho a gran escala, Sí. me están guiando o no me están guiando bien. Al final es un poco. Es que es una Mm, métrica un poco tramposa. O sea, porque realmente el ROAS es una métrica tramposísima. Pero si haces esa métrica en concreto es la más tramposa de todas. Porque te estás dejando un montón de canales. O sea, por ejemplo, si en algunos casos se puede usar. Por mm, ejemplo, mm, si el negocio es muy nuevo, yo tengo ahora el caso es una startup, por así decirlo. Entonces, claro, si no hacemos, bueno, no es del todo startup porque ya tiene un tiempo de vida, pero realmente si no hiciéramos anuncios, probablemente no consiguiera muchos leads. Con lo cual ahí sí que puedes decir, vale, venga, vamos a tirarnos el pisto y el 100% de la inversión, 100% de lo que consigue este negocio es gracias a nuestros anuncios. Vale, bien. Podría ser, pero también esta gente hace email marketing, que eso también tiene un impacto. Y mm. si el negocio además ya tiene unos años, que ya tiene un volumen de gente que ya compra de manera recurrente, estás atribuyendo todas las ventas solo a la parte de negocio. Y la realidad es que normalmente, o sea, lo habitual, por lo menos en todos los clientes que yo he trabajado en estos últimos 10 años, es que negocios con una madurez importante, la parte de publicitaria no supera entre el 30 y el 50%, nombre medio en 40%. Así que el 60% restante viene de que la marca ya tiene nombre, de ventas Ujú. recurrentes, de amigos,
de email marketing, de un montón de canales. Ujú. Entonces, realmente, lo que pasa es que no está mal pensar porque siempre es igual. Es decir, yo hago todos los informes mensuales y todos los meses tengo el mismo porcentaje de participación de la parte publicitaria. Correcto. Así que si coges ese valor, asumiendo que te estás atribuyéndolo todo, así con todo tu morro, pero te da una variabilidad. Es decir, si este mes tuviste tanto y el mes pasado tuviste tanto menos, sabes que estás mejor. Correcto, correcto. O sea, a ver, a tu Entonces, cliente al ahí me vale. final no le vendes del resultado. O sea, eso lo haces como a nivel global para una de las métricas, pero por ejemplo, yo miro, por ejemplo, porcentaje de atribución del valor de conversión de Google Ads al valor de conversión total, porcentaje de meta, o sea, eso también es como arriba del todo y vas haciendo campos intermedios para llegar a la Sí, explicación final, pero es para que te sirva para baremos, sobre todo, por ejemplo, a mí me ha ayudado en meses que ha petado la atribución en Google o alguna cosa, pues para ver realmente dónde estaba. Pero has comentado una cosa que es el tema de la marca, ¿vale? mm, Y otra cosa que hemos hablado es que la atribución al final te mide el Customer Journey. ¿Qué opinas de las empresas que te dicen la marca no cuenta para nada? Da igual lo que convierta por marca porque eso no cuenta. sí, Pero es claro, verdad. está dentro del journey. Yo soy un poco de esa opinión, la verdad. Hay una, a ver, ahora utilizando, cuando entró la Pimax fue maravilloso, porque claro, la Pimax se está comiendo todo el tráfico de marca. Entonces ya como, ostras, no lo vas entre el tráfico de marca y que va a remarketing, tú ponías una Pimax y es como que era la reina del mambo, vamos. Pero claro, te estás haciendo trampas al solitario, porque realmente te está metiendo ahí un 30, un 40. De todo ya hicimos un análisis y salía un 30% de marca en la Pimax. Entonces, ¿qué pasa? Que ya estoy pagando ya por ese tráfico que ya va a venir orgánicamente. Yo, en mi opinión, yo eliminaría todas las marcas de la Pimax y controlaría la marca por separado. Soy muy de proteger la marca, porque el hecho de hacer anuncios de marca implica que pasas a salir el primero y eso es visibilidad. Vale, sí, es tráfico que va a venir por sí solo, pero a lo mejor tienes un competidor. Además, también puedes monitorizar competidores. De saber si aparece por ahí alguien que está empujando por tu marca y solo te enteras si tienes una campaña de marca en marcha. Entonces, me sirve para esas cosas, para monitorizar si alguien está pujando por mi marca, para colocarme siempre en primera posición y, y para tener un poco de control sobre el coste, sí, sobre el precio que me está costando mantener la marca. Aquí hay una cosa muy interesante de Markov, no, del otro amigo que es el que creó la basada en datos, ¿vale? Sí, esa El Sapli este. Que una cosa que tengo vista es que la basada en datos si haces la comparación, ahora hablaremos de ese informe magnífico de comparación de atribución de las click contra Ujú. basada en datos, por ejemplo. Si lo pusieras solo las click, la marca tendría mucho peso cuando la Claro. tienes en campañas separadas, pero cuando lo bajas a basada en datos, el propio algoritmo le dice, vale, esto es la marca, es menos peso porque siempre que pasan aquí convierte, lo es menos peso y lo importante es lo otro. Entonces, es algo que... Sí, Dime. sí, no toma esa decisión. El algoritmo no es tan consciente de eso. Ahí le estás atribuyendo al algoritmo decisiones que no toma. La cuestión es que marca siempre va a ir al final, porque cuando tú ya has entrado, ya la has visto, Mm. le has mirado 40 veces el pantalón, ya conoces la marca de memoria, podrías escribirla con los ojos cerrados en el ordenador. Ya es cuando tienes pues, la capacidad de decisión última y ya tienes claro que lo vas a comprar. Correcto. Sí, sí. Entonces, cuando pones marca. Por eso está en el last click. Y por eso cuando lo ves en el last click, Correcto. marca está ahí a tope. Pero si lo pones basado en datos, pues ya depende. Porque si es un consumidor como yo, que tardo 40 días en comprar un pantalón porque lo he mirado 27 veces, pues entonces, claro, se va a diluir muchísimo. Porque mi Customer Journey son mogollón de entradas con mogollón de días y marca está absolutamente diluido. Y claro, Pero como lo ves, marca es el final del todo, es el claro, toquecito exacto. Le va a menos, dar menos. cada trocito su parte. Al final es como contamos la historia. Hay una parte que ya has mencionado ya la Pimax, como te iba a decir, como que te gustan los datos. Sí, ¿Cómo llevas las cajas negras de las nuevo tipo de campaña? mal, mal total. Bueno, poco a poco lo van liberando, ¿eh? Poco a poco van liberando la información. La Bimax, por ejemplo, al principio no teníamos nada. Y verán lo que les da la gana también, porque si tú te fijas, una cosa que me revienta un poco es que tú, por ejemplo,
si miras número de impresiones de las campañas, salen un porrón de impresiones. Pero luego cuando miras y cuentas las impresiones totales de las palabras clave que te dan o de los términos de búsqueda que te dan, realmente son muchísimas menos, un 20-30%. Y como, ¿dónde está mi 70% resta? O sea, a lo mejor hay algo ahí que no, que me serviría para hacer yo qué sé qué y no me lo estás dando. Y eso, bueno, me quebranta un poco, la verdad. Porque al final trabajamos con la información que nos dan las plataformas, que es bastante sesgada y bastante limitada. Pero bueno, lo que hay que trabajar con ello. Claro, entonces, ahora muchas veces creemos en yo una cosa que he aprendido últimamente es que, las campañas evolucionan y, por ejemplo, la Pimax en sí, lo que antes yo lo pasaba muy mal porque cuánto está yendo por un lado, cuánto está yendo por el otro, pues últimamente, lo está controlando muy bien las Pimax. Ha mejorado mucho eso, a nivel de Mm. que no se le va tanto la pinza. Sí, bueno, es que yo, o sea, cuando salieron las Pimax empecé a invertir en las Pimax porque me pareció, era como, estaba en un momento así como muy happy de, qué guay, una cosa nueva, voy a invertir. Ahora espero a que la gente me optimice, meta presupuesto en las novedades y luego ya lo utilizo yo. Pero en aquel momento dije, ¡hala, qué chulo! Entonces empecé a meter inversión ahí y al principio era un desastre, aquí yo no se centraba para nada y encima no teníamos información de ningún tipo y ahí dejé de usarlas. Pero yo creo que ahora está súper centrado. O sea, vas viendo un poco la información que tienen y hay una cosa que me fascina. Bueno, me fascina y aquí esto, más que una fascinación, es un problema casi. Tengo un cliente que tiene, pues a lo mejor unos 1000 productos en su catálogo y el cliente me pide una rentabilidad muy alta, más alta de la que es capaz de generar la propia herramienta. ¿Qué está Ujú, haciendo la Pimax? Estrangularse. Se está estrangulando a sí misma hasta la muerte. Porque como los productos que tiene, primero, tardan más de 3 semanas en convertir, con lo cual tarda muchísimo, las conversiones no fluyen tan rápidamente como debieran, los datos tampoco fluyen tan rápido como debieran. Lo que está haciendo es potenciar de esos 1000 productos, está moviendo menos del 5%, el 7% está ujú, moviendo. Entonces, ujú. la Pimax es guay porque cada vez es más quirúrgica, o sea, cada vez es más afinada y más perfecta. Pero lo que está haciendo esa perfección es que cuando tú le pides demasiado, muere por estrangulamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si te obsesionas con rentabilidades muy altas que tu negocio no es capaz o tu cuenta, bueno, no, tu negocio no es capaz de generar, al final lo que vas a hacer, ¿sabes? Hay que tener un poco un balance y ser consciente de que hay que invertir en productos top que vas a tener rentabilidad muy buena y también hay que invertir en productos que no son tanto, que al final va a hacer que la cosa se mueva, que genere datos y que el algoritmo funcione bien. Claro, al final lo que haces es que el volumen matas el volumen. O sea, al final Sí, es totalmente. O sea, muere por sí sola. Es una cosa muy, muy curiosa. ¿qué podemos hacer para que el algoritmo entienda mejor el Customer Journey completo? ¿Podemos hacerle algo, ayudarle a todo esto? Yo diría, bueno, yo creo que Google tiene un curro súper bien hecho en ese sentido, que en el fondo la plataforma sabe todo de nosotros. Entonces sabe lo que busca y ahora con Gemini ya hasta va a saber lo que pensamos y todo. O sea, va a ser ya más afinado imposible. Con lo cual yo creo que la plataforma en sí tiene todo el Customer Journey. El problema que tenemos nosotros es que los algoritmos necesitan muchos datos para poder aprender. Entonces tenemos que darles información. Y muchas veces tienes clientes que tienen un presupuesto limitado o que no entienden que su producto tiene un CP alto, por ejemplo, y te limitan el presupuesto. Y a veces dices, pero tío, si te ganas, yo qué sé, si tienes un revenue enorme por cada venta, no seas tacaño, dame más presupuesto. Y no hay manera. Y eso nos limita el número de datos. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues mira, me cuesta mucho hacer esto porque abrir la conversión, hay mucha gente que dice, no, le abres la conversión y lo mandas a Tucart o lo mandas ¿sabes? A Sí, unas sí, conversiones que sean más fáciles de conseguir porque vas a tener más conversiones. ujú. Sobre el papel es ok, sobre el papel es ok. De hecho, yo creo que tú hablaste también que eso me lo anoté yo para hacerlo y me está funcionando, a utilizar maximizar clics. Utilizas maximizar clics bajando el CPC, consigues tráfico más barato con, con palabras clave más transaccionales
y lo que Vale, haces es sí, 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 sí. Palabras tener más clave que es datos. correcto. Palabras clave que Sí, veía que eran conversión segura si había clic allí, testeaba maximizar clic con esas en sí, sí, exacta sí, para que no se fuera a la mierda y tiraba. sí. Bueno, exacta, incluso en frase, ¿eh? Yo lo he probado Sí. y sí, sí, funciona como un tiro. Y lo bueno de eso es que consigues datos más bajos, consigues llevar más volumen a la página web y consigues más datos. En el fondo, lo que tenemos que hacer es alimentar a esos algoritmos con un montón de datos Ujú. lo mejor posible, de la mayor calidad posible, para que al final consigan convertir. Entonces, pues es la única manera, ¿no? Cuando tienes, yo soy full performance y intento ir siempre a conversión. Pero cuando tienes dificultades y lo que quieres es que el algoritmo funcione mejor y tener un poco más tal, voy a tu idea del Max Fix o a abrir a añadir protagonista. Lo que pasa es que los algoritmos, sobre todo Google, ya está tan afinado que como le pidas añadir carrito, te consigue añadir carrito. Ya está, chimpún. Mm, Entonces, claro, ese es el problema. Sin embargo, con Max Clicks, con, con palabras muy transaccionales, te consigue eso precisamente, ujú. transacción. Entonces, esa idea está muy bien. Pero Ah, son un poco tácticas para intentar solucionar problemas de presupuesto. sí, yo me acuerdo la época que campañas Add to Cart en Meta funcionaban como un tiro. Yo me acuerdo de un cliente que vendía cajas de bizcocho en Francia, pero te estoy hablando de hace, yo qué sé, 10 años más. Sí, no sé. Ujú. 10 no, tanto, 10 años, sí, algo, 10 años. Lo que conseguíamos que con Autocar volaba, volaba Claro, o a sea, ventas y lo ponías a ventas y no hacía nada. si el producto es bueno, va a volar, porque también aquí es que el producto sea bueno. Si el producto es bueno, va a volar. Y si no, te haces unas audiencias o necesita un poco más de pensamiento, te haces unas audiencias maravillosas de Add to Cart, de personas que están ahí, 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 que se lo quieren comprar y todavía no se lo han comprado, y le haces una oferta con un descuento o le cuentas las maravillas más maravillosas de tu producto y ya consigues convertir. Ahora quiero tocar un tema que es GA4, porque a mí me da la impresión de que cuando hubo el cambio de Universal a GA4, muchos media buyers se bajaron del carro. Y yo creo que es un carro que tenemos que estar los media buyers, si tú ya has explicado el tema de las rutas de atribución. Pero, ¿cómo podemos volver a enamorar a los media buyers con GA4? Ya, eso fue es que cambió el modelo completamente. O sea, tampoco cambió tanto. A mí me costó, yo tuve que hacerme un curso para entenderlo y ya me había hecho un posgrado en analítica en Universal, o sea que no venía de nuevas. Pero fue un cambio bastante radical porque pasamos de ver páginas vistas, como que nos centrábamos en ver páginas, a ver eventos. Y ese cambio fue tan grande que yo creo que mucha gente se salió. Y luego encima además, yo creo que el problema ya no es tanto la dificultad de que te coloquen un nuevo sistema con un nuevo todo, sino yo creo que el problema está en las cookies. Al obligarnos ahora un par de años o así, que tenemos que meter el consent mode, perdemos un tráfico valiosísimo y muy grande. En algunos, bueno, hace poco tuve un cliente que yo no me lo creía, pero el tipo ha conseguido un 97% de aceptación Coño. del banner de cookies. Sí, le dije, no me lo creo. Sí, 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 el 97 me lo enseñó. Y es que con todo su morro ha plantificado el banner en mitad de la pantalla. No es nada invasivo, resulta bastante orgánico, con lo cual le das clic sin ningún problema y no te genera ninguna, o sea, está todo bien, tan bien montado que le das clic a aceptar sin ningún tipo de fricción. Consigue el 97%. Es como un poco ida de olla, pero oye, le funciona. Y claro, ¿qué pasa? Que él tiene 97% de los datos, mientras que el resto del mundo que anda por el 40, el 50. Entonces, claro, la gente dice, pues si solo tengo la mitad de los datos, pues ya no me fío. Entonces la gente yo creo que ha dejado entre que el cambio era muy grande y que además tienes la mitad de los datos, yo creo que la gente ha dicho, yo paso de acuerdo. ¿Pero por qué deberían usarlo? O sea, ¿por qué deberían? O sea, vamos a Pues para mí nombrar es muy importante.
Ujú. porque realmente tienen, porque lo que decíamos antes de Google lo sabe todo de nosotros, pues es que es verdad, Google lo sabe todo. Y entonces ahí tenemos un montón de información que puede ser útil. No solo en la parte de rutas de atribución, que para mí es el informe más importante, es que tienes, bueno, es el lugar donde puedes ver si tienes email marketing, si tienes tráfico orgánico, si tienes tráfico directo. Yo creo que, lo hablamos al principio, nos centramos demasiado en las plataformas, solo vemos las plataformas y es que nuestro mundo es un 30% del mundo real. Entonces, si eres capaz de trascender de ahí y saltar a ver toda la foto completa, vas a estar mucho mejor media Buyer. Básicamente porque somos la única palanca, junto con email marketing, capaz de cambiar los resultados en el e-commerce. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos la capacidad de subimos presupuesto y suben las compras. Con lo cual, si tenemos ese poder, pues tenemos que ver la foto completa. ¿Y qué reports de G4 son los que más usas? La verdad que uso casi todo, depende de la pregunta, como siempre. Claro, está. Pero sí, Pero en general, fuentes uso de tráfico. mucho, uso mucho el tráfico, sí, efectivamente, las fuentes de tráfico. Si quiero, no voy a, ahí por ejemplo no suelo ver los productos vendidos porque eso lo voy directamente voy al e-commerce. Ujú. Si quiero centrarme en algo concreto que tenga que ver con Google Ads y con los productos, pues también a lo mejor puedo ver algo por ahí, pero sobre todo fuentes de tráfico. Ujú. Sí, yo creo que es el mejor y sirve para comparar. Y ahora el último tema que tocaremos de atribución es el tema de cómo podemos entender un poco más la atribución dentro de las campañas. Entonces, yo aquí la primera es, ¿qué opinas de tocar las ventanas de atribución tanto en Meta como en Google? ¿Lo sueles hacer? ¿No lo sueles hacer? Pues, a ver, en Meta no puedes cambiar las ventanas de bueno, sí lo puedes cambiar, Sí, ¿no? a nivel de Sí lo campaña, puedes a cambiar. nivel. Sí. Sí, sí lo puedes cambiar. Yo lo primero que hago es analizar, te digo, recibo una cuenta nueva, miro la ruta de Ujú. atribución y miro sobre todo cuál es el lapso de tiempo que tarda el usuario en convertir. Es decir, tarda mucho, tarda Importante. poco. Es una compra muy inmediata, llega y contacta o llega y compra o se tarda 2 semanas en comprar. Entonces, eso me dice a mí cuánto tiempo tengo que esperar para empezar a ver cuánto tiempo tengo que esperar para empezar a ver las conversiones. Y adapto el modelo de atribución en función de eso. Por ejemplo, yo antes ponía como todo, a la 90 días para Google Ads, pero Hmm. cuando me di cuenta de eso, en el fondo, tampoco igual, porque el algoritmo no está esperando a esos 90 días para optimizarse. Esto es un poco mito. El algoritmo va a funcionar con los tropecientas mil señales que le estamos dando, tanto, o sea, sobre todo los usuarios al buscar, al mirar y al entrar en la página web, y todo lo que tengas medido dentro de tu página web también va a alimentar ese algoritmo. Con lo cual, este tema de la ventana de atribución no es tan importante, pero sobre todo es importante para poder colocar la ventana adecuada al tiempo que tarda el cliente en comprar y que encajen todas dentro. Y Claro. tampoco tener ahí 90 días, porque se va a tener, a lo mejor, si es un e-commerce que tiene una compra recurrente cada 2 semanas, porque es yo qué sé, venta de tuppers a domicilio. Y compra Ujú. todas las semanas o compra cada 2 semanas. Pues si tienes 90 días, le estás atribuyendo mogollón de él, que a lo mejor tampoco tiene sentido. Estás Sí, claro, un poquito falseando los datos. o podrías tirar más corto. Mm. ¿Crees que la columna de conversión, momento de la conversión y todas las que han puesto ahora de momentos de la conversión, porque han puesto valor de momento de la conversión, es uno de los grandes avances, porque vaya, hace mucho que existe, ¿eh? Pero es una de las grandes ayudas que tenemos cuando tenemos estos problemas de atribución, estos customer journey tan largos? Yo creo que sí, porque realmente cuanto más sepamos, para mí lo más importante es saber qué es lo que hacen nuestros clientes para adaptar nuestra comunicación y la publicidad a esa manera que tiene de consumir. Entonces, eso también nos da información. O sea, ya tenemos GA4, las rutas de atribución de GA4 y las diferentes métricas que nos da tanto Google como Meta. Y yo los uso poco, realmente. Pero los uso poco más que nada por falta de tiempo. Pero sí que cuando he tenido un rato así de decir, voy a investigar esto en profundidad, es lo que uso. Sí, yo tengo que decir que, por ejemplo, tengo un cliente que la columna para mi pilar es todo lo que tiene referente al momento de conversión. Porque hizo un estudio y, por ejemplo, la primera semana el número de conversiones es la mitad. La segunda semana es un 70. La tercera semana
baja hasta creo que era el 20 o algo así, y la cuarta semana es cuando momento de la conversión y conversión se equiparan. ¿no? Entonces, coño, es lo que hablaba con el cliente. La primera semana no puedo mirar conversión porque lo destruiría todo. Porque Claro. empezaría a poner ROAS peores, CPAs más. No, miro momento de la Sí, conversión, todo va bien, todo va bien. sí, esto es un tema que yo he descubierto hace poco. Bueno, hace poco, yo qué sé, recuerdo una conversación con Ana Kostic sobre este tema hace como el verano pasado. Y, y es porque además yo estaba como muy obsesionada con un cliente porque reportaba conversiones muy raras cada semana, era una cosa diferente, no había manera de buscar un patrón ni una estabilidad en las conversiones. Y ahí fue cuando me di cuenta que tiene mucho que ver este tema del momento de la conversión. Porque si es un usuario tarda a lo mejor 2 semanas en convertir y tú estás mirando los resultados de los últimos 14 días, no vas a ver nada. Tienes Correcto, que cogerte el último mes y excluir las últimas 2 semanas, por ejemplo. correcto. Y ahí entonces cuando vas a empezar a ver la realidad de esas ventas. Entonces es una de las cosas que para mí es lo más importante. Y estas métricas te están hablando de eso, cuándo está convirtiendo el usuario. Claro, porque un error que tenemos muchas veces es optimizar cosas cuando la atribución no se ha completado. Sí, es una cosa súper común lo de mirar últimos 7 días, últimos 14 días. Bueno, primero mira a ver cuánto tiempo tarda tu usuario en convertir. Eso es lo más Correcto. importante. Y luego, otro tema que también es súper importante es que los propios datos de Meta no tardan bastante en consolidarse. Entonces, si estás mirando, si te obsesionas ahí con los datos y quieres mirar lo que pasó ayer, pues a lo mejor todavía no está bien consolidado. Y vas a tomar decisiones con datos que no son reales. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que se habla poco y se debería hablar más, y la gente no es consciente sobre a partir de qué datos mirar o cuál es la ventana real para mirar los datos para poder tomar decisiones con información correcta. Porque si no, estás tomando decisiones. A ver, que si siempre lo haces así, pues siempre verás que tienes un ROAS malísimo y no sabrás que a lo mejor tienes un ROAS de 8 cuando estás mirando, cuando lo que estás viendo son los últimos 14 días y tienes un ROAS de 3 y tomas decisiones en función de eso. Si siempre lo haces así, pues bueno, pero, pero la realidad es que primero tienes que ver cómo funciona tu usuario para poder tomar bien las decisiones. Sobre la atribución, ¿nos queda algo que tocar? Porque tenemos dos cosas más que hablar. Yo creo que, a ver, podríamos estar aquí hasta mañana, ¿eh? O sea que, pero bueno, lo podemos dejar aquí, que yo creo que hemos Porque contado muchas cosas. justo ahora estabas hablando de un tema que hemos comentado para hablar, que es el tema del tocar por tocar. Mm, Yo hay una frase que he repetido mucho, que a los clientes no nos pagan por tocar, los clientes nos pagan por resultados. Punto. sí, es verdad. Sí, 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 sí. Entonces, desarróllame Pero esto cuesta eso. del sesgo del día a día. Es que cuesta mucho eso, ¿eh? Es como que parece que si en tu historial de cambios no aparece que has tocado la cuenta todos los días o cada 3 días, parece que no estás haciendo nada. Pero muchas veces lo más inteligente es no tocar nada. Si va bien, no toques. Es como si tocas, ¿para qué tocas? Es como, no, no toques. Entonces es aguantar un poco esas ganas de, ay, Dios mío, es que parece que no estoy haciendo nada. Si va todo bien, invéntate una cosa nueva y pruebas una cosa nueva. Pero lo que está funcionando, no lo toques. Inventa cosas. Correcto, porque aquí, por ejemplo, un problema que suele haber. Ayer de repente es un mal día. Es muy mal día. Ujú. Cuál es el gran error que tiene que se comete aquí? Buah, es que esas he sufrido yo muchas, de clientes agobiadísimos. Ayer no tuvimos ventas, no entraron leads ni ayer ni antes de ayer. Dios, ya me está dando el pico de cortisol y claro, yo no puedo ahora ya lo tengo controlado, pero hace unos años es como que de repente veía un WhatsApp, un audio del WhatsApp en un domingo y era como que entraba en combustión espontánea. Y es como, a ver qué le ha pasado a esta persona, por qué no entra en tal. Entonces ya me ponía me trasladaba toda esa mala energía y yo ahora entraba un domingo, entraba en la cuenta a ver qué había pasado. Y muchas veces es contener eso, porque las variaciones existen. Es decir, pueden ser muchas cosas, desde que hoy llueve y la gente, o hay partido, o no sé, hay un montón de cosas que pueden pasar que de repente cambia la normalidad de tu e-commerce, cambia y de repente ese día no hay conversiones. No pasa nada, espérate al día siguiente. Entonces, si estás así 3 días, bueno, mira a ver que no se haya roto nada, que a lo mejor
que ya me ha pasado, se te ha desconectado el merchant y Google no imprime, yo qué sé, eso puede pasar. Primero mira a ver que realmente todo está como debería estar y no hay nada roto. Y si no hay nada roto, simplemente es que los usuarios ha salido el sol y se han ido, sí, o sea, esto es así. O sea, la gente está a otra, no está convirtiendo. Hay cosas como súper la tercera semana, por ejemplo, esta es una clásica. La tercera semana en un e-commerce de retail siempre suele ser más floja. Pues es que es y cliente primerizo, telefonazo a la tercera semana. Estamos muy flojos, esto es la catástrofe, no llegamos. Y es como, espérate a que cobre la gente. Espérate a que cobre la gente y verás cómo esto vuelve a coger velocidad de crucero. Entonces así, o sea, y lo ves mes a mes, la tercera semana siempre es más floja. Pues esto lo repito muchísimas veces. Incluso a gente que ya se lo he repetido antes. Como es un yo creo que es una cosa que a la gente le entra el agobio y bueno, pues, ¿qué hago con mi agobio? Pues te lo traslado a ti, a ver si puedes hacer algo con él. Yo, por ejemplo, en los e-commerce, una cosa que me gusta tener analizado es día de la semana, cuál es el mejor y el peor día de la semana, porque a veces te das cuenta de que el viernes es una patraña o el lunes y claro, pues el lunes es malo. Después también analizo divido el mes entre la primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana. Normalmente, en vez de hacerlo por 7 días, lo hago 5 días, 5 días, 5 días, 5 días. Y después hago también primera quincena y segunda quincena. Para ver estos patrones. Para ver, decir, ostras, vale, es normal siempre que. Por ejemplo, yo tengo un cliente que el 75% del presupuesto lo gastamos los 15 primeros días. Y el resto del mes estamos con el 25%. Desde que lo hacemos, los mejores resultados de la historia. Sí, yo estoy haciendo eso ahora, fíjate. Tengo un cliente que saca promociones cada 2 semanas. Semana sí, semana no. Y luego tengo otro que me he dado cuenta de que los fines de semana prácticamente no tiene conversión. Y he pensado que realmente, o sea, he hecho un análisis como de la demanda y he pensado que si no hay demanda, es difícil crearlo. Es decir, a ver, si tuvieras el presupuesto de Coca-Cola, pues oye, pues me pongo a crear demanda con vídeos súper chulos. Pero si tienes un presupuesto ajustadito, a lo mejor tienes que aprovechar esos momentos de demanda para tener una rentabilidad, o sea, tener unos costes menores. Sí, sí, totalmente, yo estoy haciendo eso mismo también y mejora todo un montón, claro. Yo tengo un cliente que el fin de semana le bajamos el 75% la inversión. Porque vimos que el fin de semana ni conversión ni aumento de la conversión, no había nada allí. Claro, Lo único que tiraba un poco era la marca. Entonces la marca la dejo, pero todo lo demás fuera. pero Porque el resto lo apagas. no, le bajo el 75% del presupuesto. El 75 es un montón. Y luego se lo vuelvas a subir el lunes. El lunes Ay, se sube el 75%. madre mía. Y es que esta mañana he estado ahí dándole vueltas a Y, eso y me da un y es poco de miedo, pero bueno. presupuesto, o sea, el global está guay. Pero piensa que tiene un volumen de conversiones muy alto, por lo que ese es bastante estable en la subida, que es el miedo. La bajada Sí, a nadie le da miedo bajar. El miedo siempre está en subir. Se come la subida del 75% del presupuesto, es decir, yo qué sé, pasar de 20, pues yo qué sé, a 200, lo que sea, chuan. Esas subidas, porque una cosa, si bajáis el 75 tenéis que subir, creo que es el 300% para que quede en el mismo número que había antes de la bajada. Creo que va algo así. Pues eso. No, lo coge bien y ha mejorado resultados porque el fin de semana ha gastado menos dinero y ese dinero lo tengo para los días buenos. Entonces, hacer esos claro. microanálisis yo los tengo muy recomendados porque me ayuda también a llegar el lunes y no pegarme un tiro. Decir, ¡buah! Los últimos 3 días, claro, los últimos 3 días, patán, ha sido viernes, sábado y domingo. No puedes valorarlos. Tienes que entender qué Claro. son. Sí, sí, totalmente. Es que yo tengo CPAs que a lo mejor son de 5 euros y de repente llega el fin de semana y son de 25. Y es como, vamos a ver, me estoy gastando un pastizal en estas conversiones a 25 euros que me rinden 5 veces más entre semana. Entonces, pero es verdad que estaba siendo un poco ahí miedosa a la hora de hacer eso del 75%. Me parece un poco heavy. Pero oye, ya que si lo haces tú, ya lo pruebo, ¿eh? Sí, yo lo tengo y no me puedo quejar. Ujú. Y por último, sobre este tema, antes de pasar a preguntas rápidas. Ese momento que te encuentras, que tiras de repente, has decidido hacer un cambio, la cosa ha empezado a funcionar, de repente no funciona. Esa gente que de repente dice, no, te lo tiro para atrás, urgente, está todo mal. ¿No deberíamos tener más paciencia muchas veces en esas cosas? Sí, pero cuesta, ¿eh? O sea, es como, madre, la cagué. Lo que pasa es que yo normalmente tengo siempre ese debate interno de
hago una alternativa, y entonces si no va, siempre tengo la base, o cambio sobre lo que ya tenía. Siempre tengo un poco esa. Pero es verdad que hay que esperar un poco. O sea, hay que esperar un poco. Hay que ser un poco paciente, a ver si las cosas. No puede ser que tienes un buen producto y realmente cambies algo y la cagues estrepitosamente. Puede ser, ¿eh? Si alguna vez sí me ha pasado. Pero es raro. Es raro que si ya tienes cierta experiencia y yo qué sé, conoces el producto y conoces a tu buyer persona y a tus clientes, que hagas algo muy drástico. Si haces algo muy drástico, entonces hazlo aparte. Los test, mejor que funcionen en vacío. Pero sí que es verdad que antes hay que esperar un mínimo de un par de semanas, ¿no? Por lo menos, Sí, a para que tomar tengas o decisiones. sea, yo siempre pienso lo mismo. Cuando tú partes de una buena hipótesis, ya has analizado un montón de datos y dices: "Ostras, es que claramente se ve el patrón, se ve la tendencia y este Bien. es el cambio que tengo que hacer", lo que tienes que es aguantar. Aguantar Sí, o sea, a ver, aguantar. No estamos hablando, pero ostras, si antes tenías un CPA, yo qué sé, de 10 y ahora de repente los primeros días lo sí, estás teniendo de 14, hostia, sí. calma. Mínimo, 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 el doble de días que tarda tu cliente en convertir. Mínimo, doble o triple, Correcto, correcto, para así por lo correcto, menos tener una atribución correcta, correcto, poder correcto, ver que sí. datos. Yo creo que cada vez más el juego mental, y sería guay traer una psicóloga, el juego mental para nosotros, a saber trabajar todo este tema es más importante. El Mm. creer más en nosotros, sí, claro, a ver, creer, si no eres un descerebrado que te levantas y dices: "Voy a ponerle un ROAS 200". ¿Por qué? Porque me apetece. Yo el otro día a un cliente le puse ROAS, esto es una barbaridad, pero 20.000 Y dices, por una y por una no, histo una historia que viene de no largo, no imprimimos sin anuncio. no, no. La campaña va tirando. No es Muy porque bien, tenga ROAS 20.000. No, espera, o sea, quiero demitificar una cosa. No tiene ROAS 20.000, no nos flipemos, ¿vale? Es por un sí, hecho puntual que no puedo explicar. Pero Google me pedía ROAS 20.000 porque el resultado que tenía era 200 de valor, o sea, de ROAS en plataforma 200 es 20.000 de ROAS. Y lo puse y la campaña tira igual, porque estaba limitada. Pero me vengo a referir que hay veces que tú lo estudias todo y ves que el patrón, pero no era este caso el que quería dar, me refiero. El caso es que si tú estudias todo y tu decisión es esa, tú tienes que tomar la decisión bajo tu experiencia, entender lo que puede pasar y lo que no, e ir midiendo todo de, vale, está un poco peor, pero está mucho peor. No, vamos a aguantar porque va a venir las cosas buenas. Es igual que cuando pasas una campaña de maximizar conversiones a un CPA objetivo. Pues hay un cambio allí en el algoritmo. O cuando pasas de tener que las conversiones estaban mal implementadas, haces un cambio de conversiones, pues claro que la cuenta de repente se va a mover toda. Pero es normal, son cosas que tenemos que entender que pasan y son cosas que están dentro de nuestro roadmap cuando definimos esos cambios. El problema es sí, no sí. tener claro lo que te puede suceder cuando estás gestionando las campañas y que a la primera cambio digas: "No, no, me borro porque me van a meter la bulla". No, hostias, tú te puedes explicar tus cambios. Yo siempre he pensado muchas veces que lo más importante de cualquier cosa, de cualquier cambio, es que tú lo puedas justificar claramente y sin dudar a tu cliente. Esa es la clave, total. Si tú estás seguro de lo que has hecho, porque lo has medido, porque lo has estudiado, porque te has hecho 40 tablas dinámicas, Ahí estamos. es que no puede funcionar, o sea, se tiene que funcionar. Entonces, espera, confía en tu criterio, lo primero. Confía en tu criterio. Claro, yo creo que también pasa eso, ¿eh? Que confiamos poco en nuestro criterio. Ujú, Confía en el criterio. Espera un tiempo prudencial y adecuado. A partir de ahí, tomas decisiones sin ujú, agobiarte. Y yo creo ujú, que nos pasa un poco eso. Estamos un poco siempre queriendo encontrar resultados rápidos y al final las cosas a veces tardan un poco y nos desesperamos cuando tardan un poco. ujú, ujú. Vale, pasemos a las preguntas rápidas. Vale. Consejo para alguien que está empezando. Aprende analítica. Yo creo que es, Eres creo la que es primera fundamental. persona que dice esto, ¿eh? Sí, ya, seguro, ¿no? A ver, es que a mí me cambió la vida. Quiero decir, que cuando empecé a trabajar en publicidad, me faltaba algo, faltaba algo. Era como que ahí faltaba algo. Y entonces fue cuando me hice el posgrado en analítica y de repente surgió la magia. Cuando todo se conecta, los puntos, los datos, todo conecta entre sí y entonces entiendes mucho más allá de las propias plataformas. Y yo siempre lo digo, ya colaboradores, gente con la que trabajo, siempre cuando estaba dando clase con alumnos, siempre lo he dicho. Esto es un superpoder, el tener la capacidad de analizar los datos más allá
de lo que te cuentan sobre las plataformas. Fuente de información que no puede faltar. Yo sigo mucho la newsletter de Ana Costi, porque, bueno, es que aparte de que es de esas personas que llevan en este negocio casi antes de que Google pensara en ser Google, tiene no solo habla de PPC, es que también habla de muchos temas de organización y cosas Ujú, que son muy interesantes. Pero es que las cosas que plantea, sobre todo en las últimas ediciones, sobre temas de PPC, son cosas a las que se está enfrentando ella, conclusiones a las que llega y te va y lo pone en una newsletter. Y es que la escucha razonar cuando lo lees. sí, Entonces, puedo decir que a lo mejor el 80% del contenido que comparte por esas newsletters tiene altísimo valor. Para mí sí, es yo sí, me llega y lo miro. sí, sí. Em, una que seguía mucho era la de Luis, que la ha dejado de hacer, porque que a ver si cuando escuche esto la vuelve a retomar. Luis Flores tenía una newsletter que mandaba todos los días, y a mí me encantaba porque conectaba cuestiones personales con cuestiones de PPC. Entonces es como una masterclass sobre storytelling. Yo no sé si él lo hacía conscientemente, pero era maravilloso. Y luego además podías ver perfectamente cómo es su embudo de venta a través de la newsletter. Entonces esa me gustaba mucho. Lo que pasa es que ya no, ya por falta de tiempo o lo que sea, ya no, a lo mejor es que ya estoy fuera No, no, de no, su no, no, email no te marketing. ha bloqueado, no te ha bloqueado, no te ha No me ha bloqueado. bloqueado. No, Esa estaba guay. Yo creo que esas. Y bueno, y ya que estoy, pues cuento también la mía, ahí está. que ahora bueno, he empezado a montarla en un Substack, que mi idea es hablar sobre atribución, pero desde la base. Sí, no contar movidas muy complicadas, porque yo creo que es una cosa que nos falta mucho a los media buyers. Y Ujú, a la mí base. es una cosa que yo creo que es súper importante y explicar las cosas desde la base creo que puede molar. Y si a la gente le sirve, pues mira, genial. Yo tengo que decir porque yo soy usuario tanto de o sea, esto es una cosa que no he contado mucho, pero yo en LinkedIn tú puedes poner avisos de cuando alguien publica Sí. y te salen notificaciones. Miriam, yo la tengo, es una de las personas que la tengo como notificación. Y la newsletter ya lo dijimos aquí hace unos capítulos, que os la recomendamos porque, o sea, conociendo a Miriam, es más, voy a contar, hay una persona que vino hace poco de invitado, no quiere que diga su nombre, pero hablo de TikTok Ads, que está fulminado con cosas, cada vez que explicas algo de atribución se me vuelve loco. O sea, no voy a decir quién es porque a Adrián Gómez no le gusta que le nombren, pero se vuelve loco cada vez que, te lo juro, o sea, es un apasionado, o sea, y ¿sabéis cómo es Adrián que es muy bueno? Pues todavía ha mejorado mucho aprendiendo de cosas que publica Miriam. Entonces, Adrián, es que mola un montón. la Y verdad Adrián que es de esas tenéis personas que te escucha, es muy guay, porque sí. cuentas cosas y a veces dices, no sé si a alguien le estará interesando esto. A Adri le interesa. Bueno, Pues hasta mira. aquí la cuota de hablar de Adrián Gómez, ¿eh? O sea, no, la cuota esta es limitada, o sea, no nos pasemos. Después, ¿qué error típico? Te la voy a cambiar, ¿eh? ¿Qué error típico ves en la atribución? Cuando alguien habla No de mi atribución. aplicar, yo creo que no aplicar el lapso de tiempo correctamente. Buena. Para mí ese es porque la atribución abarca muchísimos campos, es un campo Ujú. enorme, abarca muchísimas cosas, pero así a nivel de media buyer, claro, típico es lo de últimos 7 días, últimos 14 días, así por defecto. Pues es mejor ver cuánto tiempo tardan en convertir tus clientes y excluirlo. Cógete los últimos 14 días, pero cógete los últimos 14 días excluyendo las últimas 2 semanas o los últimos 10 días. Y ahí verás datos mucho más claros. Este sería el. Ahora tienes ya que inventarte otro quick win en el tema de atribución, Ah, porque este es uno, claro, pero ahora ya tienes que sacar otro. un quick win. Yo la verdad que yo lo primero que hago es, bueno, hay una cosa que hago que luego descubrí que era una cagada inmensa, que para mí siempre era un quick win, que era pagar las campañas de tráfico. A veces llegas y cuando llegas a una campaña nueva te encuentras ahí pululantes campañas de tráfico a maximizar clics. Y dices, pero ¿esto qué es? A pagar. Claro, de repente nada, tu ROAS sube muchísimo. Normalmente me ha funcionado hasta hace 3 o 4 meses que vi que era una cagada inmensa, porque de repente, claro, yo siempre conecto los datos de negocio, entonces yo sé cómo está vendiendo mi cliente y trato de hacer una correlación entre la publicidad y el gasto publicitario y las ventas del cliente. Entonces esta práctica mía de apagar campañas de tráfico, de repente, poco a poco, lentamente, vi que aquello no funcionaba bien, hasta que ya desesperada arranqué las campañas de tráfico de nuevo y todo volvió a la felicidad.
Entonces, este quick win que normalmente siempre aplico y siempre me ha funcionado, aquí en este caso no, porque era un producto muy visual. Y entonces era algo muy inmediato, ¿no? De veo y, pues sí, es un plan, o sea, es como un evento, pues, pues sí, me apunto al evento. Y, y sí que, pues mira, funcionó. Ya, ahí fue una tajada. Pero bueno, normalmente suele ser un quick win. Yo, por ejemplo, en campañas depende qué productos, sobre todo si son muy personales y todo, y a otros clientes les digo, un porcentaje de la inversión va a hacer boosts de publicaciones de Instagram que tengáis para que la gente os conozca. Un porcentaje va reservado a eso, no va a ir todo a performance. Y, y que Sí, después no se nota, ¿eh? En el cómputo global de los resultados, me refiero, no se nota que ha empeorado, porque esas campañas, tu objetivo no es convertir, es que vaya invirtiendo y que al final del presupuesto. Pero mucha gente dice, ya, pero estas campañas, hago la división, el ROAS va a bajar. No, cuidado porque en las campañas finales estás teniendo más gracias también a esto. sí, eso es. Sí, sí. Ahora sí, hablemos de plataformas. ¿Qué prefieres, Google Ads o Facebook Ads? Pues ahora en estos momentos Google Ads. Espera, Meta me da ¿Miriam igual. Navas ha preferido Meta en algún momento? Sí, al principio sí, porque, a ver, es que Meta está muy guay porque te atrae mucho tráfico. Entonces está muy bien porque además es muy visual, es como, bueno, pues es una manera de enganchar y hacer remarketing, está fenomenal. Pero ¿qué pasa? Es que en Google Ads tienes un montón de datos, muchísimos más de los que te da Meta. Entonces puedes entender, en Google sí que puedes entender cómo funcionan tus usuarios. De hecho, Google también tiene, ya esto ya es lo friki máximo, en Google Ads también tienes las rutas de atribución. Entonces puedes saber cómo funcionan tus campañas de PMax, la de Mangen, cómo interaccionan Ujú. entre sí. Entonces, ahora pues estoy in love con Google Ads. Claro, eso tenéis que ir a conversiones y hay dos apartados dentro de pues ir al apartado de abajo y el apartado de abajo se puede llamar apartado Miriam Navas, es en el que ella disfruta. Sí, El apartado de ahí abajo de estoy. eso de Ahí estoy. conversiones. Sí, sí, Podríais cambiar de totalmente. nombre. ¿Qué prefieres, leads o e-commerce? Pues ahí me da un poco igual. Yo empecé con leads y no sabía nada de e-commerce hasta que me metí en e-commerce. Y en e-commerce estoy contenta, la verdad. Sí. Primero porque es todo más estándar. Los eventos son los mismos. En leads tienes que inventarlo. Es que requiere un poco más de creatividad que el e-commerce. Pero en el e-commerce trabajas con los productos que también tiene su aquel. Entonces, bueno, cada uno tiene su cosita. Pero Yo ahora estoy más centrada en e-commerce. ¿en qué lista te apuntamos? Te tenemos que apuntar en la lista. ¿Me tienes que apuntar en lista? Pues apúntame en el e-commerce. Vale. ¿A quién deberíamos traer en el podcast? Pues mira, esta me la traía preparada. Porque no sé si no la has traído porque no la has contactado porque te ha dicho que no, pero yo voy a insistir. Es una amiga de Ana Costi, que la dijo, o sea, te la menciono cuando la entrevistaste en el podcast, que se llama Marta Morente, que es una crack. Yo la conozco porque coincidí con ella en un curso, dábamos las 2 clases y, bueno, ahora trabaja, o sea, ahora ella está en otras ligas, pero sabe mucho de publicidad out of home, sabe muchísimo de cómo funciona eso, sabe muchísimo de cómo funciona el mercado publicitario y creo que podría ser como salirnos un poco de las plataformas y de hablar siempre un poco de lo mismo de las plataformas y tal, para tratar a una persona como diferente que nos puede hablar de cosas bueno, pues que puede ser, sí, pues seguro, es muy interesante lo que cuenta. Y es que además le encanta hablar de este tema. Te aseguro que no ha venido no porque no haya dicho que no, es simplemente porque no le hemos contactado, Bueno, porque mira, ya se tienes nos 2 votos aquí. El segundo voto pero va por mi lado. pero contactaremos. Miriam, ¿te lo has pasado bien? Pues sí, estaba como muy nerviosa al principio, pero oye, es que es hablar de esto y yo ya me tienes Esto es ganada. fácil. Hablar de esto es fácil. Ya dejaremos de recibir amenazas, porque Miriam recibíamos amenazas Sí, de por qué sí, Miriam no ha venido. Entonces, por favor, no nos enviéis más cartas a casa. Hemos traído a Miriam. Hemos traído a Miriam. Nada, en verdad, yo en mi cabeza te juro, Miriam, que tú habías venido al. Es que en el capítulo de Marcos se ve como digo, pero si Miriam ha venido. O sea, yo digo, pero no ha venido. sí, es Y verdad, hice sí. control F, Miriam Navas, y dije, pues no ha venido. Bueno, cagada. Entonces, un placer tenerte. La verdad que, hostia, y ahora fuera coñas, Miriam, cuando explica algo sobre atribución, y yo he tenido la suerte de tanto en el conference como en la casa, que también explicaste un tema
como seguir cosas por LinkedIn. Hostia, es que aprendes un huevo, por eso seguirla, tenerla, es una de las fijas que tiene que estar en vuestro LinkedIn y suscribiros a su newsletter porque van a venir cosas guapas. Entonces, hacerlo porque, joder, mola tener estos perfiles, contactar con estos perfiles, porque sois perfiles únicos, Miriam. O sea, un perfil que es PPC tan PPC, pero que a la vez es tan de datos, no hay tantos. Y parecería muy obvio de que todos los de PPC tenemos que saber mucho de datos y de análisis. No es tan común. Y tener estos perfiles nos va bien porque cuando explicáis algo es como, ¡wala! Es verdad. Pues esto lo puedo mirar así. Entonces, te felicito por la labor que haces porque, hostia, tener roles así en la comunidad de PPC son geniales. Y nada, Miriam, un placer haberte tenido aquí. Pues A los... muchísimas gracias por tus palabras y muchísimas gracias por traerme, porque ha sido un ratito muy divertido Sí. y bueno, pues oye, qué guay. Pues nada, a los que nos estáis oyendo, como siempre, si os ha gustado el capítulo podéis compartir, lo podéis pasar en el grupo familiar que siempre decimos y la semana que viene nos vemos con un nuevo episodio. Adiós.